el alto riesgo de la negligencia en cuanto a nuestra salvación. Ese es el tema que hoy queremos meditar. Y nuestro texto base lo tenemos en Hebreos 12, 1 al 4. Dice ahí la palabra, siempre en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a tener una meditación basado en estos pasajes bíblicos, donde se nos habla con claridad acerca del peligro, el gran riesgo que existe de ser descuidados, de ser negligentes en cuanto a nuestra salvación. Es un mensaje que lleva como intención despertar la conciencia de muchos evangélicos que están dormidos o adormecidos. Hay muchas cosas que adormecen el alma y entorpecen la mente de la gente, y más en estos momentos difíciles que estamos viviendo, que son tiempos tan horribles, tan oscuros, tan malvados, una época muy difícil realmente. Hay muchas influencias negativas que están tratando de entorpecer la mente de los cristianos, la forma de pensar del cristianismo, o tergiversar la doctrina cristiana, o hacerla tan fácil para otros. Y eso es lo que queremos despertar, que la conciencia de los cristianos evangélicos sea despertada, de muchos evangélicos, pues, que escuchen este mensaje, que despierten, que tomen conciencia de la realidad, que no podemos estar jugando con algo tan delicado como lo es la salvación. Si el Espíritu Santo dice que es peligroso ser descuidados o negligentes en cuanto a nuestra salvación, es porque el Señor tiene razón. Él tiene razón. Observemos el texto bíblico. Observemos primero el argumento del escritor sagrado para tan solemne advertencia. Quiero decirles a todos ustedes, amados hermanos, que el libro de Hebreos es un libro que contiene varias advertencias, y que son advertencias verdaderamente solemnes. Repito esto, el libro de Hebreos contiene muchas advertencias, y son advertencias verdaderamente solemnes. Y esta que hoy vamos a meditar es la primera advertencia que hace el Espíritu Santo, y no es advertencia simplemente para el mundo en general, aunque para todos es también la advertencia, pero más que todo para que la persona que ya tiene orientación, que ha experimentado algo de Dios en su vida y tiene luz de su palabra. Esta advertencia consiste en que es un riesgo muy grande ser negligentes en cuanto a nuestra salvación. Esto es muy importante. Observemos el argumento que presenta el escritor sagrado, tan contundente, tan fuerte, tan lleno de vida. Pienso que debemos de hacer una aclaración. ¿Qué es negligencia? ¿Qué es negligencia? Escuche lo que dicen algunos diccionarios o algunas enciclopedias en cuanto a la negligencia. ¿Qué es negligencia? La negligencia, de forma general, se refiere al descuido, a la falta de cuidado o a la falta de aplicación. Esa es la definición que da la Wikipedia, o sea, la enciclopedia libre. Otra definición de negligencia dice falta de cuidado,
aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Oiga esto, eso es negligencia. Y dice el Señor que en este pasaje bíblico que no debemos de ser negligentes en cuanto a nuestra salvación. Y escuchemos el argumento del escritor sagrado. Por tanto, oiga, por tanto. Esta palabra, esta frase es importantísima. Por tanto. ¿Por cuanto qué? Está hablando el escritor por cuanto Cristo, que ya he explicado en el capítulo 1, es el mediador del nuevo pacto, es tan superior a los ángeles, los mediadores del antiguo pacto. O sea que el escritor ha completado su argumento de que Cristo es supremamente mejor que los ángeles, superior a los ángeles, por cuanto Él es el Hijo de Dios. Ponga mucha atención a lo que dice un erudito bíblico acerca de esto. Y cito estos eruditos porque algunas personas, algunos compañeros ministros, me malinterpretan y siempre entresacan los pensamientos para desacreditarme. Y son compañeros, pastores, pero bueno, los entiendo. Pero por eso cito estos eruditos, para que vean que no es cuestión que a mí sí me ocurre. Fíjese bien, ponga mucha atención a lo que dice un erudito bíblico llamado MacDonald. Él comenta este pasaje y dice lo siguiente: esta es una advertencia en contra de marchar a la deriva, apartándose del mensaje del Evangelio. Debido a la grandeza del dador y la grandeza de su don, dice MacDonald, los que escuchan el Evangelio han de dar mucha atención al mismo, o sea, al mensaje del Evangelio. Siempre hay, dice él, el peligro de irse a la deriva, apartándose de la persona de Cristo y recaer en una religión de imágenes. Esto significa caer en la apostasía, el pecado del que no hay arrepentimiento. Dice el comentarista, que es un entendido, un erudito, que conoce el original griego, que fue escrito el Nuevo Testamento, y él comenta de esta manera esa advertencia divina. Y me llama la atención la última frase que dice MacDonald. Dice, esto significa caer en la apostasía, el pecado del que no hay arrepentimiento. O sea, bueno, aquí cierro la cita. O sea que aquí lo que quiere decir el autor sagrado es que la apostasía no llega de un solo golpe. No, la apostasía llega poco a poco. Es una tergiversación de la doctrina cristiana que se va corrompiendo lentamente a pasos. El enemigo siembra la semilla y es paciente para que esa semilla esté produciendo fruto y luego la está cultivando lentamente hasta que la persona termina descarrilado de la doctrina de Cristo. Esta es la advertencia. Por favor, escuche lo que dice sobre esta advertencia otro gran comentarista que es conocido por los pastores evangélicos, y es el comentario de Matthew Henry. Dice así este hombre: habiendo demostrado que Cristo es superior a los ángeles, se aplica la doctrina. La mente y la memoria son como vasos quebrados, que no retienen lo que en ellos se vierte, sino que se pone el debido o mucho cuidado, dice Matthew Henry. Esto procede de la corrupción de nuestra naturaleza, las tentaciones, los afanes y los placeres del mundo. Pecar contra el Evangelio es rechazar esta salvación grandiosa, es despreciar la gracia salvadora de Dios en Cristo, tomándola con liviandad, sin interesarse por ella ni considerar el valor de la gracia del Evangelio o su necesidad, y ni a nuestro estado de condenación sin ella. O sea, esto está hablando el comentarista Matthew Henry, y lo que él entiende por la palabra negligencia en cuanto a nuestra salvación.
Vamos a ver ahora las razones que el escritor sagrado presenta, algunas razones que presenta el escritor sagrado acerca de esta advertencia. Dice la palabra: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escuche esto. Él está diciendo, razonando, explicando el por qué es muy arriesgado ser negligente en cuanto a nuestra salvación. Repito, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vuelvo a citar otro erudito bíblico. Dice él: un tema dominante en Hebreos es que Cristo es infinitamente mucho mayor que todos los otros medios propuestos para llegar a Dios. Fíjate bien de lo que está diciendo, y es cierto, porque el capítulo 1 habla de la grandeza de Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Por lo tanto, merece una atención debida, mucha atención a esta salvación grandiosa. Deberíamos de estimarla, deberíamos de cuidarla esmeradamente, porque es importante, es nada menos que y nada más que el santo, glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Realmente nadie que sea negligente, es lo que está diciendo, que nadie que sea negligente o indiferente a esta salvación en Cristo quedará sin su castigo. O sea, toda persona que sea indiferente al evangelio, indiferente al mensaje del Señor o indiferente a sus deberes como cristiano, no quedará sin su debido castigo. Luego la frase bíblica, el pasaje bíblico dice: la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Escuche esto. Está argumentando el escritor sagrado, diciendo el por qué debemos de ver con reverencia, con respeto e interés, con verdadero interés profundo al Evangelio Santo, a nuestra salvación. Dice la cual, dice, la salvación en Cristo, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Primero la anunció el Señor Jesucristo. Esta salvación fue primeramente anunciada por el mismo Salvador y Rey Jesucristo. Esto da a nuestra salvación un incalculable valor. Solo por esa razón deberíamos ponerle mucho más atención y no ser negligentes al mensaje del Señor. El escritor sagrado también nos dice que fue confirmada por los que oyeron, es decir, los apóstoles. Ellos fueron los testigos presenciales del ministerio de Jesús nuestro Señor, quien les había transmitido sus enseñanzas a los lectores de este libro. O sea, los que estuvieron con el Señor Jesús, los santos apóstoles, les enseñaron esta doctrina a los hermanos hebreos. ¡Qué maravilla! Y dice la palabra de Dios que estos hombres eran testigos confiables, dignos de toda confianza, porque fueron los embajadores de nuestro Señor, los santos apóstoles de Jesucristo. También nos dice aquí el texto bíblico que el Todopoderoso ha dado testimonio de la veracidad de nuestra salvación en Cristo. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que el mover glorioso del Espíritu Santo, haciendo maravillas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es evidencia gloriosa que Dios está en el plan redentor de la humanidad. Es Dios hecho hombre que ha visitado a la humanidad, se hace hombre para que poder ser el redentor de la humanidad, morir en la cruz y darnos plena salvación. De manera que estos son suficientes argumentos para despertar nuestra conciencia,
para que salgamos del letargo, de ese sueño en que estamos metidos, de ese estupor espiritual en que hemos caído. Por el Señor que nos ayude, que el Señor nos ayude, que solo por el Señor podemos salir de esta situación. Realmente a mí me confunde, a veces siento dolor, angustia, porque la gente no puede ver, están ciegos, no están viendo que están muriendo, se están caminando vertiginosamente hacia el mismo infierno, pero no despiertan. Es necesario despertar. Los negligentes se van a quedar por el amor del Señor. Y así brevemente, tengo una pregunta para ir terminando. ¿Cuál es el riesgo tremendo de la negligencia en nuestra salvación? Según estos escritos bíblicos de la palabra de Dios, en primer lugar, se corre el peligro de marchar a la deriva, apartándolos del mensaje puro del Evangelio. Oiga, al ser negligentes los creyentes, negligentes los pastores, los predicadores, negligentes los maestros, corremos el riesgo de apartarnos del mensaje puro del Evangelio y quedarnos con un Evangelio diluido o contaminado. Pablo advirtió a la iglesia en su carta a los Gálatas que existe el peligro de abrazar otro evangelio. Escuchemos sus palabras. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Oiga esto, hay una maldición para el que predica un evangelio diferente. Por esta razón no debemos ser negligentes en cuanto a nuestra salvación, porque se nos puede escurrir la verdad y entonces vendrá un evangelio diluido o contaminado que ocupará el vacío del corazón. El mensaje del evangelio no debe de ser cambiado nunca, porque la verdad del evangelio nunca cambia. Si el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo es su palabra, lo es el Evangelio. No lo diluyamos, no lo corrompamos, por el amor de Dios. Hermanos, despertemos antes que sea demasiado tarde. Recordemos lo que dice el erudito bíblico MacDonald. Siempre hay el peligro de irse a la deriva apartándose de la persona de Cristo y recaer en una religión de imágenes. Esto significa caer en la apostasía. Por favor, la iglesia está cayendo profundamente en la apostasía y no se da cuenta porque están dormidos, tienen espíritu de estupor. Yo sé que algunos tienen... No, cambian mejor. No es que escuchar este predicador. Escúcheme, sea consciente, párese por favor, despierte, abra sus ojos, deje de estar viendo las cosas como le dicen a usted que las mire. Por favor, leamos la Biblia con nuestros propios lentes. No leamos la Biblia con los lentes ajenos. No repitamos lo que dice otra persona. No, vamos a la Biblia, seamos honestos. Ya es tiempo de ser honestos delante de Dios. No debemos olvidar que seguimos siendo humanos y olvidadizos y débiles, y que con mucha facilidad podemos ser engañados si somos negligentes en nuestro comportamiento con Dios como sus hijos. Como dice Matthew Henry, la mente y la memoria son como vasos quebrados que no retienen lo que en ellos se vierte si no se pone mucho cuidado. En conclusión, pongamos más atención, hermanos, al asunto de nuestra salvación. No seamos negligentes, por favor. No seamos indiferentes al Evangelio. Reconcíliese con Dios. Arrepiéntase de su indiferencia hacia sus deberes como hijo de Dios. Cambie de actitud antes que sea demasiado tarde. Nadie escapará del juicio divino si es indiferente al Evangelio. Este mensaje que hoy desprecias es la salvación de tu alma. Esta fe que tienes hoy y la tienes descuidada, metida en un baúl, sácala de allí, despierta.
En el nombre del Señor Jesús te digo lo que dijo Pablo: despiértate tú que duermes de entre los muertos, levántate de entre los muertos y Jesucristo te alumbrará. Oremos. Gracias, Padre, porque me dio la oportunidad de predicar su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Le ruego bendiga la palabra. Le ruego que la palabra llegue al corazón y despierte a las personas, Señor. Oh Dios, ayúdenos. Oh Espíritu Santo, ayúdenos. Espíritu Divino, ten misericordia de la iglesia. En nombre glorioso de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, sea derramado en los corazones y produzca un avivamiento real en las conciencias, en las almas de todos los creyentes, Padre. Ayúdanos a los predicadores, Señor, danos gracia, concédanos sabiduría, úngenos con tu poder divino para hablar tu palabra como debemos hablar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y la paz de Jesús sea quien gobierne su vida. Y repito el pensamiento que dije en mi conclusión: lea la Biblia con sus propios lentes. No diga lo que le digan que diga. Lea la Biblia y crea la Biblia y usted va a ser liberado. Amén. Que Dios nos bendiga.